José Revueltas, considerado como uno de los intelectuales con mayor influencia en el siglo pasado por su trabajo como escritor, guionista y activista político. Nació el 20 de noviembre de 1914 en Durango, formando parte de una importante familia artística que incluyó a sus hermanos Silvestre, Fermín y Rosaura Revueltas. Apenas a los 15 años ingresó al Partido Comunista Mexicano, del cual fue expulsado en 1943. Los desacuerdos que Revueltas tuvo con la burocracia política de aquellos tiempos se dejan ver en sus novelas Dios en la Tierra, en 1944, Los Días Terrenales, en 1949, Los Errores, en 1964, y en su obra de teatro El Cuadrante de la Soledad, en 1950. Revueltas fue encarcelado en diversas ocasiones por su activismo político, de lo cual también dejó testimonio. Retomando la atrocidad de la cárcel y la condición de los que ya habitaban, aparece en sus novelas Los Muros del Agua, en 1941, El Apando, en 1969, El Luto Humano, en 1943. Participó en el movimiento ferrocarrilero en 1958, donde también lo apresaron. Más tarde, en 1968, fue acusado de ser el autor intelectual del movimiento estudiantil de México, que culminó con la matanza de Tlatelolco, por lo cual lo apresaron y lo enviaron a la cárcel de Lecumberri, lugar donde escribiría una de sus mejores novelas, El Apando. Una vez concluida su estancia en la cárcel, se dedicó a impartir conferencias, clases de cine en Estados Unidos, ofrecer entrevistas, pero lo más importante es que logró seguir escribiendo. José Revueltas fue un revolucionario en diversas facetas, a través de la literatura, el guión cinematográfico, la academia, la participación partidaria y la calle. Buscó siempre promover un proyecto comprometido con el pueblo, buscando politizar a la sociedad. La obra de Revueltas contiene elementos fundamentales y recurrentes, sobre todo dos: el espacio carcelario y la condición del mexicano ubicado en una naturaleza inhóspita que lo rebasa y lo apabulla. Esa influencia carcelaria hace que Revueltas muestre un mundo siempre en descomposición, bastante lamentable, de bajas pasiones, de los perseguidos que él vio, conoció y convivió. De esta manera se fue formando su visión de los oprimidos, de las injusticias que se cometen en la sociedad y que los gobiernos en turno en México llevaban a cabo con pleno ejercicio de sus poderes. El trabajo de Revueltas, sin embargo, va más allá de la literatura. Tiene además una labor periodística muy intensa, textos llenos de símbolos y de mitos de nuestra historia y cultura en la población indígena o campesina. Pero además es también muy importante el trabajo teatral de Revueltas, pues a finales de los años 40 y principios de los 50 escribe varias obras de teatro. La más significativa es El Cuadrante de la Soledad. Ese es José Revueltas, un hombre fundamental para las letras mexicanas, porque intentó romper cierto canon de la novela mexicana de esos años, incorporando la narrativa de la novela moderna que se escribía ya en Europa y Estados Unidos. Falleció el 14 de abril de 1976, en el mismo año en el que la cárcel de Lecumberri es cerrada luego de más de 104 años de funciones. Así fue la vida de José Revueltas, dedicada a abrir y cerrar ciclos importantes en la vida cultural del próspero y lejano México de los años 70. A través de Revueltas seguimos descubriendo distintas caras de México, y que sin duda sigue vigente en las nuevas generaciones que encuentran en su obra una posibilidad narrativa real, efectiva, interesante y de varios matices. Hoy en Estación Norte detenemos nuestro recorrido para rendir un homenaje a José Revueltas.